Capítulo 15. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, y el Señor hirió al rey y quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, mientras Jotán, hijo del rey, estaba al frente de la casa, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres y los sepultaron con ellos en la ciudad de David, y su hijo Jotam reinó en su lugar. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó 6 meses sobre Israel en Samaria. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho sus padres. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Entonces Salún, hijo de Jabes, conspiró contra él, y lo hirió delante del pueblo y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Esta es la palabra que el Señor habló a Jehú: tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y así fue. Salún, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria. Entonces Manaén, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salún, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salún y la conspiración que tramó están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manaén hirió a Tizza y a todos los que estaban en ella y a todos sus alrededores desde Tirsa, porque no le abrieron las puertas. Por eso la hirió y abrió el vientre de todas las mujeres que estaban encinta. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, Manaén, hijo de Gadi, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 10 años en Samaria. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. En todos sus días no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Pul, rey de Asiria, vino contra el país, y Manaén dio a Pul 34 toneladas de plata para que su mano estuviera con él para fortalecer el reino bajo su mando. Entonces Manaén exigió este dinero a Israel y todos los ricos poderosos, de cada uno 50 siclos, 570 gramos de plata, para pagar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manaén y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manaén con sus padres, y su hijo Pecaía reinó en su lugar. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, Pecaía, hijo de Manaén, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó 2 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Entonces su oficial Peca, hijo de Remalías, conspiró contra él y lo hirió en Samaria, en la ciudadela de la casa del rey, y también Argó y a Arié, y con él estaban 50 hombres de los hijos de los Gaaladitas. Lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y tomó a Hijón, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea, toda la tierra de Neftalí, y se los llevó cautivos a Asiria. Oseas, hijo de Ela, tramó una conspiración contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y le dio muerte, y reinó en su lugar. En el año 20 de Jotán, hijo de Azarías, los demás hechos de Peca y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de
Usías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, hizo conforme a todo lo que su padre Usías había hecho, solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Él edificó la puerta superior de la casa del Señor. Los demás hechos de Jotán y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días el Señor comenzó a enviar a Resín, rey de Harán, y a Peca, hijo de Remalías, contra Judá. Jotán durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de su padre David, y su hijo Acaz reinó en su lugar. Capítulo 16. En el año 16 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios como su padre David había hecho. Anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar a su hijo por el fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los israelitas. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Harán, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, pero no lo podían vencer. En aquel tiempo Resín, rey de Harán, recuperó a Elat para Harán y echó a los judíos de Elán completamente, y los arameos vinieron a Elat y allí han murado hasta hoy. Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciéndole: Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y líbrame de la mano del rey de Harán y de la mano del rey de Israel que se ha levantado contra mí. Acaz tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey y envió un presente al rey de Asiria. El rey de Asiria lo escuchó y el rey de Asiria subió contra Damasco y la tomó y se llevó a su pueblo al destierro en Kir y dio muerte a Resín. El rey Acaz fue a Damasco a ver a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y vio el altar que estaba en Damasco, y el rey Acaz envió al sacerdote Urías el diseño del altar y su réplica conforme a toda su anchura. Y el sacerdote Urías edificó un altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías antes del regreso del rey Acaz de Damasco. Cuando vino el rey de Damasco y vio el altar, el rey se acercó al altar y subió hasta él, quemó su holocausto y su ofrenda de cereal, derramó su libación y roció la sangre de sus ofrendas de paz sobre el altar. Y el altar de bronce que estaba delante del Señor lo trajo de delante de la casa, de entre su altar y la casa del Señor, y lo puso al lado norte de su altar. Entonces el rey Acaz dio órdenes al sacerdote Urías: quema sobre el gran altar del holocausto de la mañana y la ofrenda de cereal de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda de cereal con el holocausto de todo el pueblo de la tierra con su ofrenda de cereal y sus libaciones. Rocía sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio, pero el altar de bronce será para mí para consultar. Y el sacerdote Urías hizo conforme a todo lo que el rey Acaz le había ordenado. Entonces el rey Acaz cortó los bordes de las basas y quitó de ellas la pila, también quitó el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre un enlosado de piedra, y el pórtico para el día de reposo que había edificado en la casa, y la entrada exterior del rey. Los quitó de la casa del Señor a causa del rey de Asiria. Los demás hechos de Acaz, lo que hizo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Acaz durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y su hijo Ezequías reinó en su lugar. Capítulo 17. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 9 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que había sido antes de él. Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había pagado tributo al rey de Asiria como había hecho
año tras año. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. Entonces el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria y le puso sitio por 3 años. En el año noveno de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria y lo puso en Alab y en Abor, rey de Gozán, en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y había reverenciado a otros dioses. Y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Los israelitas secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al destierro de delante de ellos. Hicieron cosas malas provocando al Señor y sirvieron a ídolos acerca de los cuales el Señor les había dicho, ustedes no harán esto. El Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todos videntes, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que fueron tercos como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado, siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto a las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas, y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron una acera. Adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la adivinación y los encantamientos y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo. Y el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta que los echó de su presencia. Cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y les hizo cometer un gran pecado. Los israelitas anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam, no se apartaron de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como él había hablado por medio de todos sus siervos los profetas, e Israel fue llevado de su propia tierra al destierro a Asiria hasta hoy. El rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los israelitas, y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Al principio de habitar ellos allí, no temieron al Señor, así que el Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Entonces hablaron al rey de Asiria: las naciones que ha llevado al destierro a las ciudades de Samaria no conocen las costumbres del Dios de la tierra. Por eso él ha enviado leones entre ellos, y es la causa por la que los leones los matan, porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria ordenó: lleven a uno de los sacerdotes que ustedes llevaron al destierro, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro desde Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades en que habitaban. Y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los hombres de Cuta hicieron a Nergal, los hombres de Amad hicieron a Asim, y los Abeos hicieron a Nitaz y a Tartak,
Y los de Sefarvaín quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarvaín. También temían al Señor, pero nombraron de entre sí sacerdotes de los lugares altos, que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Temían al Señor, pero servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel, con los cuales el Señor hizo un pacto y les ordenó: no temerán a otros dioses, ni se inclinarán ante ellos, no los servirán, ni le ofrecerán sacrificios, sino que el Señor, que los hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a él temerán, y ante él se inclinarán, y a él ofrecerán sacrificio. Y los estatutos, las ordenanzas, la ley y el mandamiento que él les escribió, cuidarán de cumplirlos siempre, y no temerán a otros dioses. Y el pacto que he hecho con ustedes no lo olvidarán, ni temerán a otros dioses, sino que al Señor su Dios temerán. Él los librará de mano de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. Y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos, y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos.